Vamos a seguir pensando en cosmovisión bíblica. Cosmovisión bíblica es la manera de nosotros la vida y ver la vida como Dios la ve. Okay. Ver la vida como Dios la ve. Eso. Ver la vida como Dios la ve. Creo que hay hay una canción, ahora me estoy acordando, ver la vida como tú, algo así, creo que es. Gloria en gloria. De gloria en gloria te veo. Entonces, pues esa canción es lo que trata de decir es eso. O sea, nosotros como cristianos, nosotros tenemos que ver la vida como Dios la ve, como Dios la ve. En muchos, casi digamos en todas las cosas realmente. Y vamos a tomar como base dos textos. Uno se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 2 Corintios 10, 4 y 5. Segunda de Corintios 10, 4 y 5 y Filipenses 3, 20. Voy a leer Filipenses 3, 20. Dice así la palabra de Dios. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y 2 Corintios 10, 4 y 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, como venimos diciendo, estamos hablando de cosmovisión, que es la manera como tú y yo, mi hermano, tenemos que ver la vida en diferentes aspectos. La vida en diferentes aspectos, desde, por ejemplo, las labores en casa o la familia, el hogar, el matrimonio, el trabajo, todo tenemos que verlo a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Y de eso hemos estado hablando entonces. Ahora, cuando una persona llega a conocer a Jesucristo, obviamente esa persona trae una cantidad de pensamientos, una cantidad de ideas, que con el paso del tiempo la persona tiene que ir a la luz de la palabra, mirando, comparando y diciendo, bueno, esto que yo estaba pensando no es lo que dice la Biblia y tiene que desechar. Esa es la labor. Ahora, ¿en qué medida nosotros vamos a ir desechando todos esos pensamientos contrarios? ¿En qué medida? En la medida que nosotros estudiamos la palabra, en la medida que nosotros leemos la palabra. Si nosotros no leemos la palabra, no estudiamos la palabra, no sabemos lo que Dios está pensando, está diciéndonos. Y no sabremos entonces cuál sería su voluntad en muchos aspectos. Por eso la Biblia dice, Romanos 12, 2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense en su manera de pensar. ¿Para qué? Para que dice finalmente, comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, una persona que estudia la Biblia, una persona que lee la Biblia, es una persona que cada día va a estar descubriendo cuál es la voluntad de Dios en muchos aspectos de su propia vida. Y eso es importante. Entonces, si nosotros no conocemos la Biblia, si no estudiamos, si no la leemos, obviamente que no vamos a tener esa posibilidad y obviamente vamos a tener de pronto, somos cristianos, seremos cristianos, pero vamos a tener manera de pensar como piensa el que no es creyente. Entonces, eso no es como lógico, ¿verdad? No concuerda. Soy cristiano, tengo mi fe en Jesucristo, pero sigo pensando como piensa el que no es creyente. Eso no concuerda. ¿Sí me estoy explicando? Entonces,
ese es el llamado de Dios para nosotros, que nosotros nos ajustemos a la cosmovisión bíblica. Ahora, hay dos cosmovisiones realmente. Algunos dicen que tres, pero la tercera no es muy popular, pero hay una cosmovisión, una manera de ver el mundo desde el punto de vista del ateísmo. El ateísmo ve el mundo de una manera distinta a como Dios lo ve. Y hay una manera de ver el mundo como Dios lo ve, que es la cosmovisión teísta, que también llaman, cosmovisión teísta. Entonces, un ateo mira el mundo de una manera distinta a como debe mirar un cristiano. Eso es lógico. Lo ilógico sería que un cristiano vea el mundo como lo mira un ateo, como una persona que no cree en Dios. Eso es lo que no concuerda. Así que el llamado de Dios, nuevamente, insisto en eso, es que nosotros en realidad tengamos en cuenta eso en nuestra vida y nos cambiemos el lente si lo tenemos equivocado. Pero todo ser humano se agrupa básicamente en una de esas dos cosmovisiones, que en un sentido también una representa al maligno y otra representa a Dios. Desde el principio de la creación, cuando Dios creó a Adán y Eva, Satanás se le acercó, simbolizado en una serpiente, se le acercó a ellos y le dijo, ¿con que Dios os ha dicho eso? No, eso no es verdad. Y ahí puso la cascarita. ¿Y qué pasó con los seres humanos? Fallaron a Dios. Entonces, ahí en ese momento, la cosmovisión de Adán y Eva se desfasó y se le fue para el otro lado. Entonces, todo creyente nuevamente debe tener una cosmovisión bíblica, aun a pesar de que sea imperfecta o uno sea imperfecto todavía, porque obviamente somos seres imperfectos también. Pero nuestra cosmovisión bíblica o nuestra cosmovisión debe acercarse más a la Biblia de aquella persona que no conoce a Dios. Eso debería ser, y ese es el ideal. La cosmovisión que una persona tenga se manifiesta y forma parte de su vida, de toda su vida. Se manifiesta en la familia, en las relaciones, en las redes sociales. A mí me llama la atención que uno ve redes sociales de cristianos haciendo propaganda a cosas que son antivalores para la vida de un cristiano. Hay cristianos que a veces en sus notas, en sus mensajes, por ejemplo, hacen alusión en el mensaje a reencarnación. Yo digo, bueno, nada más por recordar algo que en estos días vi. No se preocupe, no es de usted. Pero, o sea, cuando yo voy a mandar un mensaje que me parece muy bueno, yo tengo que ver qué es lo que voy a mandar. Y que nada en el mensaje contradiga lo que yo creo, lo que yo pienso, como yo vivo. Y si tiene algo que no está bien, puede ser muy bueno el resto, pero no lo mando. ¿Sí me estoy explicando? Pero uno ve creyentes que están desfasados. Pero yo entiendo la razón por la cual están desfasados. Porque no se van mucho a la palabra. Porque no leen la palabra, porque no estudian la palabra, porque no están ahí en la palabra. La palabra de Cristo no mora en abundancia en sus vidas. Por eso obviamente desconocen muchas cosas. O simplemente pues tienen un problema ahí todavía de conocimiento no muy claro. La conmovisión que una persona entonces se refleja en las redes sociales. Y ojo con eso, mis hermanos. Las creencias espirituales, en el trabajo, en el estilo de vida, en la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de hablar. Todo eso va a respirar cosmovisión. Va a respirar de la manera como tú y yo vemos el mundo.
Entonces, fíjense que es importante la cosmovisión. La intención con este mensaje es concientizarte de la necesidad de adoptar una cosmovisión bíblica en la política. En la política. Porque estamos hablando de cosmovisión, pero ahorita vamos a centrarnos en la política. Y como dije ahorita en la escuela dominical, yo no le voy a hablar aquí de un candidato. No. Me libre Dios de hablar de un candidato aquí. No le voy a hablar del candidato. Le voy a hablar de ideologías políticas. Le voy a hablar de una ideología política que prácticamente es el enemigo número uno para nosotros los cristianos. Para nosotros los cristianos. Y que usted y yo como cristianos no podemos simpatizar con eso. No podemos como que, no, pero eso no tiene nada. Sí tiene que ver, sí tiene que ver. Entonces vamos a hablar acerca de eso. Toda persona que llega a Cristo, como dije, trae consigo una forma de ver el mundo. Y la cosmovisión es el conjunto de ideas, de presuposiciones, de creencias con las cuales nosotros interpretamos la realidad. ¿Qué es el bien? ¿Qué es la justicia? ¿De dónde viene el mal? ¿Cuál es la solución a la injusticia? Entonces, el problema no es tener una cosmovisión. El problema es saber qué cosmovisión nosotros estamos adoptando en las diferentes áreas de nuestra vida. Porque muchos creyentes no se dan cuenta cuando están adoptando ciertas categorías de pensamiento que no salen de las Escrituras. Y por eso Pablo dice que la batalla es espiritual y mental. Porque dice, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. El campo de batalla no es en el Congreso. ¿Okay? El campo de batalla no es en el Congreso. El campo de batalla es en tu propia mente. Ahí comienza el campo de batalla. Y Filipenses 3, 20, 21 es un texto profundamente formador de cosmovisión, porque dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, así que cuando llegamos a la política, hay cristianos que se desviven, ya, al punto a veces hasta idolatrar a un candidato político. Cuando realmente la Biblia nos está diciendo, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. No hay ningún Mesías político que te pueda ayudar, ya, a pues que las condiciones en términos generales avancen, progresen y mejoren. No hay ninguno, no hay ninguno, sea de una corriente o sea de otra corriente. No hay ninguno. ¿Okay? Y eso, cuando tú y yo tenemos eso bien claro, estamos sintonizados con la cosmovisión que dice la palabra. Entonces, esta parte es importante porque dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. No centremos nuestra esperanza en ningún candidato, cualquiera sea su nombre. Sí, hay uno de pronto mucho mejor que otro, sí, pero ni siquiera ese mucho mejor que otro nos va a dar la esperanza que solamente el Evangelio de Jesucristo nos puede brindar. ¿Ya? Entonces, una cosmovisión bíblica responde 3 preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿Dónde está mi lealtad? ¿Y cuál es mi esperanza? Y este pasaje responde a esas 3 preguntas. Filipenses 3 dice, el primero, ayuda al creyente a ordenar su identidad. Subordina su lealtad. Purifica su esperanza. Interpreta correctamente el mal. Vive con estabilidad y piensa eternamente. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer en cuestión de cosmovisión política a la luz de la palabra es, escuche bien, despolitizar a Jesús y el Evangelio. Despolitizar a Jesús y el Evangelio. Ahora, a Jesús lo han tratado también de politizar desde el principio de que estuvo aquí en la tierra. ¿Usted se acuerda de un movimiento que se llamaba los Zelotes? Los Zelotes eran un movimiento judío
que cuando vinieron, que ya había llegado el Mesías, ellos pensaban, qué bueno, nos van a liberar del yugo romano. Ya tenemos la liberación, va a venir lo bueno, lo mejor está por venir, como dicen algunos, ¿verdad? Resulta que los celotes estaban pensando que Jesús venía a liberarlos del yugo romano. Y ellos eran en aquel entonces, por decirlo de una manera, los guerrilleros de aquel entonces. Eran los revolucionarios. Pero ellos estaban ahí con Jesús y estaban esperando que Jesús llegara y diera el golpe certero al imperio romano. Pero resulta que Jesús no vino a eso. ¿Ok? No vino. Pero ellos trataron de hacer de Jesús su líder, su caudillo en ese sentido. Porque lo veían como un libertador político que los iba a liberar del yugo romano. Querían revolución, pero Jesús vino a traer redención. Ellos querían derrocar a Roma, pero Jesús vino a derrocar el pecado. Y la mayor esclavitud de aquel entonces no era el imperio romano, era y sigue siendo el corazón humano. Y el himno lo dice bien, ¿qué me puede dar perdón? Y un nuevo corazón, solo de Jesús, la sangre. Entonces, Cristo no vino a establecer una agenda partidista, vino a reconciliar pecadores con Dios y hasta hoy se intenta usar a Jesús como una bandera ideológica. Nuestro presidente de la República, con todo el respeto que él se merece, ha hablado de Jesús de todas las formas habidas y por haber. Y una de las cosas que ha dicho es que Jesús era un revolucionario, que Jesús estaba a favor de los pobres. Y entonces comenzó a tirar a la iglesia. Que la iglesia y los pastores, que no sé qué, que no se digan a sus maestros, porque el carpintero y no sé qué, y todo usted sabe cómo es la cosa. Bueno, Jesús no era ningún revolucionario en el estilo que el señor presidente lo dice. Él vino a una misión distinta. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es eso. Quitarle, digamos, la adhesión política de Jesús a algún movimiento. Porque en la historia de la iglesia ha habido un movimiento, tal vez me voy a adelantar y de pronto no lo digo después, de pronto lo repita, pero ha habido un movimiento que se llama la teología de la liberación, que comenzó con los sacerdotes jesuitas en la iglesia católica. Y los sacerdotes jesuitas en la iglesia católica pues pensaron en eso, que Jesús era el liberador y el que estaba a favor de los pobres y que obviamente pues eso implicaba ya lo que ellos estaban pensando. Y por eso se habla de la opción por los pobres. Llegó un momento en la iglesia católica que surgió esa teología de la liberación. Y lastimosamente tenemos que decir que eso que sucedió en la iglesia católica ha estado sucediendo en la iglesia evangélica. Lastimosamente, así es. Usted no ve que el señor presidente de la República tiene dentro de sus líderes, gabinete, todo eso, a un señor que dice ser pastor, que en realidad nadie le ha comprobado ni él le ha dicho realmente, lo ha mostrado credenciales que es pastor. Pero aquí en Barranquilla existe el movimiento de la teología de la liberación y no solamente los católicos, sino otros grupos protestantes, ¿ya? Y algunos colegios e universidades estaban en eso y siguen en eso, ¿ya? Y eso sigue permeando muchas partes del pensamiento de las personas, por muchas razones, pero no vamos a hablar sobre eso porque no terminaríamos hoy.
Entonces miremos la cosmovisión básicamente marxista y la cosmovisión bíblica. Porque ese movimiento de la teología de liberación tiene principios del marxismo. ¿Okay? Entonces aquí debemos hablar con claridad. El marxismo y el cristianismo coinciden en algo. Y es que el mundo está lleno de injusticia. Eso es lo que coincide. Pero difieren en cuál es la raíz de ese problema. ¿Por qué hay injusticia? El cristianismo dice, hay injusticia porque es que el corazón humano es malo, pecaminoso. Entonces, una persona que es pecaminosa le hace daño al otro. Le hace daño al otro. Usted no ve que, por ejemplo, cuando hay ayudas sociales, y lo hemos vivido y lo hemos escuchado en algunas partes de Colombia, cuando hay ayudas sociales, los que sirven de intermediarios para dar la ayuda social, ellos se la cogen para sí mismos y dejan a la pobre gente sufriendo. ¿Por qué esa injusticia? Porque el corazón del ser humano es malo. Eso es lo que dice la Biblia. Lo que dice el marxismo es, no, es que el problema es el sistema. El sistema es el problema. El opresor. Pero ¿y quién es el opresor? Los seres humanos. Entonces, aquí difiere la cosmovisión marxista de la cosmovisión bíblica. Cambiando, dice Marx, o decía, cambiando las estructuras, se elimina la maldad, decía Marx. Según la Biblia dice, el mal nace del corazón humano. Jeremías 17:9 lo afirma con toda la claridad. Y antes de que existiera el capitalismo, antes de que existieran las clases sociales, ¿había pecado? Sí, había pecado. Adán y Eva. No había capitalismo ni había nada de eso, pero ya estaba el pecado ahí. ¿Okay? Entonces el problema no es el sistema, porque entre otras cosas, ¿por qué está formado el sistema? Por personas. Ahora, pregunto yo, cuando Adán y Eva pecaron, ¿cuál era el ambiente que ellos estaban? Estaban siendo oprimidos. Estaban de maravillas. Vea, todo lo que usted tiene aquí pueden comer, todo eso es de ustedes, disfrútenlo. Solamente hay una cosa que no pueden hacer, le digo Dios, pero el resto, administrenlo bien. Entonces, ¿qué condiciones de opresión habían ahí? Sin embargo, Adán y Eva pecaron. ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón humano. El problema no fue el sistema, fue el corazón. Entonces, si el problema es estructural, dice Marx, la solución es la revolución. Pero la Biblia dice, si el problema es el pecado, la solución es la regeneración. El nuevo nacimiento, la nueva vida en Cristo Jesús. Y solo el evangelio puede regenerar la vida de una persona. Entonces el marxismo cultural, que es ya, digamos, el avance de ese marxismo inicial, quienes no estuvieron en la escuela dominical, pues no podré ampliar la idea, pero ese marxismo de Marx clásico no dio resultado. Y entonces otros que estaban alrededor, pues pensaron, claro, no da resultado porque solamente está apuntando a la parte económica de la vida del ser humano. Y para que eso dé resultado tenemos que ampliarlo más. Y para ampliarlo más tenemos que permear la cultura. Y permeando la cultura vamos cambiando la manera de pensar de las personas. Entonces por eso es que el marxismo cultural se llama así, marxismo cultural, porque es a través de la cultura que él va permeando la mente de las personas. Y yo decía esta mañana, ¿cuándo comenzó eso? En el año 1920. 1920. ¿Cuántos años tiene? 106 años. 106 años.
¿Y se acuerdan la ilustración de la ranita, del agua caliente y del agua medio caliente? ¿Se acuerda que le he dicho varias veces que nos han estado calentando el agua y no nos hemos dado cuenta? Eso ha pasado. 106 años, lentos pero firmes. Y hoy en día tenemos esta sociedad como está, en donde hay un caos por causa de este marxismo cultural que promueve ideas contrarias a la palabra de Dios, basado en oprimidos y opresores. Porque eso no solamente lo trasladan a la parte del trabajo, sino yo decía esta mañana, lo trasladan al área del hombre y la mujer. Entonces, una señora por allá, que no le voy a decir el nombre porque no le sirve para nada, si a alguien le interesa se lo puedo decir después, pero una señora por allá dijo, es que eso que está diciendo Mar de oprimidos y opresores que se ve en la parte económica, eso es lo que se ve en la familia. Entonces liberémonos del macho, porque así es que dicen, ¿verdad? Porque el macho es el opresor y la mujer es la oprimida. Y ahí es donde salen las ideas, comienzan a florecer las ideas del feminismo radical que hoy en día vemos en el mundo. En donde ya no solamente se conforman con propagar lo que están diciendo, sino que están denigrando y están, digamos, rebajando y quitando mayormente la masculinidad a los varones. Porque no solamente ya se conformaron de que si nosotros somos las que al poder y tal, no, sino que están aminorando y están agrietando la masculinidad. Y de eso, alguien va a hablar de eso más adelante, la masculinidad a la luz de la palabra de Dios. Pero fíjese de dónde viene todo eso, de dónde va saliendo todo eso. Así que nosotros los varones tenemos que ponernos pilas. Y las mujeres también tienen que ponerse pilas. No puede un cristiano pensar con esa cosmovisión marxista, porque ese es el origen de eso. Ya. Y como decíamos esta mañana, no se trata de machismo, no se trata de nada de eso, se trata de diseño. Ya. Dios diseñó al hombre de una manera y a la mujer de otra manera. Ahora, que hay hombres que no, o que cojan, como dicen por ahí, la vaca por el rabo, es otra cosa distinta. Pero el hombre tiene un papel bien claro de parte de Dios y que hay que cumplirlo. Y si nosotros como hombres no lo cumplimos, tenemos que ponernos pilas, igualmente la mujer, ¿ya? Porque a veces eso es lo que también ha pasado. Siempre cuando hay ciertas deficiencias, la gente se va al otro extremo. Y eso es lo que estuvo pasando, ha estado pasando en ese sentido. Obviamente el hombre ha maltratado a la mujer, el hombre ha hecho lo que no debía hacer, no ha tratado bien a la mujer y obviamente la mujer tiene derecho a exigir respeto, dignidad y todo eso. Pero entonces se van al otro extremo. ¿Okay? Y eso no es lo correcto. Entonces, este problema del marxismo ha entrado a, digamos, a nuestras tierras, En América Latina y en Colombia particularmente vemos dos tendencias. Una generación que está influenciada por el marxismo clásico, que más o menos tiene que ver con personas como de la edad de 50, 60 años, que son la generación de los 60. Yo soy del 60, pero yo no soy marxista. ¿Ok? Pero y yo conozco amigos míos, bueno, amigos no, compañeros de estudio de la universidad, tampoco de la universidad, sino del bachillerato de la Universidad Libre. Muchos de ellos ponen ahí sus pensamientos marxistas y todas las cosas, porque eso era lo que estaba de moda, eso era lo que era el boom, eso era no sé qué. Entonces, la generación de los años 60, muchos de ellos, un gran porcentaje, comulgan con esas ideas. Yo recuerdo también que cuando yo estaba sin Cristo, yo tenía un tío mío y él era comunista. Y en el colegio donde yo estudiaba había un profesor de geografía y él era comunista. Y entonces ahí
Imagínense, pues. El profesor era amigo de mi tío, yo estudiaba en el colegio, él me daba geografía y me invitaban a las reuniones del Partido Comunista aquí en la 30 y ¿cómo es que se llama eso? El Parque Almendra, por ahí había una cantidad de sindicatos en aquel entonces. Yo era ateo. No creía en Dios ni nada de esas cosas. Y yo fui a una iglesia cristiana a rebatir lo que dijeran allá de la Biblia y de Dios. Disque. Cuando llegué allá, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oh, me desarmó enseguida. Se acabó el ateísmo. Pero yo era uno de los que yo estaba metido por ahí porque ese era el boom. Y a veces salía a buscar el periódico del Granma, de allá de Cuba, allá al Paseo Bolívar, lo vendían en un puesto ahí donde estaba el Aviancante. Todo eso. Entonces, esta generación de esa edad estaba en eso, influenciada por ese marxismo clásico. Pero segundo, jóvenes influenciados por el marxismo cultural y el posmodernismo hoy. Los de menores de 25 años o de 25 años para abajo han sido influenciados por ese movimiento. Y este movimiento avanzó lentamente en las universidades o a través de las universidades. La Universidad del Atlántico, usted sabe muy bien, se la mata. Las artes, el cine, la música. Gracias, Señor, te libró eso de allá en Bellas Artes. ¿Pero por qué? Porque tiene principios, tiene valores, hay ya un cimiento. Pero donde un muchacho entra a un lugar de eso, donde no hay cimiento, cuando viene a ver, lo vienes tirando tu piedra. Y eso dicen, no, él es comunista. Pero allá, Bellas Artes, todo eso, eso era la mata. Y cuando yo leía todo esto, yo entendía por qué la gente de las artes, no todos, pero la mayoría, son así como un poquito como que raro. Ya, van en contra del mundo, ya, con sus modas, llevan una vida así como toda rara. ¿O no? Usted conoce a gente que está en esas cuestiones de arte y son así como que, no todos, obviamente, no voy a decir que así es, pero esa es la característica, porque es que fueron permeados por esa manera de pensar, de ser libre, ir en contra de los patrones establecidos, de los principios, de los valores y todas esas cosas. ¿Ya? Eso es el marxismo cultural. Y ese movimiento avanzó lentamente, como digo, a través de las universidades, del arte, del cine, de la música. Propuso liberación de normas tradicionales. Escuche bien, propuso liberación de normas tradicionales. Redefinió la identidad en términos de victimización. Ahora la identidad no está en ser una criatura de Dios, sino en ser un oprimido. ¿Ya? Por eso es que uno ve entonces en las redes sociales tanta gente contando historias, sí, que lo que pasa es que para arriba, que para abajo, que pito, que flauta y tal. Pobre de mí, sí, porque es que a mí yo no. Eso es del sistema. Eso es del sistema. La narrativa entonces, hay opresores, hay oprimidos, y la misión es luchar contra los opresores. Y obviamente los jóvenes que son dados a causas nobles, entonces dicen, uy, sí, claro, vamos, apoyamos esto. Y se van, pero en el fondo no saben cómo es la cosa. Muchos jóvenes cristianos están siendo discipulados por redes sociales sin haber leído jamás un libro de estos pensadores. Jamás ha leído un libro.
de ninguno de estos pensadores. Pero están siendo influenciados, ¿por qué? Por las redes sociales. Porque en las redes sociales tenemos los influencers, tenemos, bueno, tantas cosas, tantas personas por ahí, tanta publicidad, pero no han leído ningún libro de ellos. ¿Cómo les parece? Ya dije entonces que están fusionando el cristianismo con la ideología, y esto ya ocurrió en los sectores católicos con la teología de la liberación. Pero también ha sucedido con el cristianismo evangélico. Por eso es que existen cristianos de izquierda, así de sencillo, porque comulgan con esos principios. Pero el evangelio no necesita mezclarse con ideologías. El evangelio es suficiente. Y otro punto a tocar importante que tiene que ver con la parte política también, porque de eso se agarran este movimiento de marxismo cultural, es la justicia social. La justicia social. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Justicia social, justicia social. Bueno, la justicia social moderna redefine justicia como, dice, eliminar todo lo que limite mi autonomía. Esa es la famosa justicia social de este movimiento. Eliminar todo lo que limite mi autonomía. Por eso entonces que algunos se levantan, ¿ya?, para defender ¿a quiénes? A los movimientos LGTBIQ, todo eso que tiene la letra ahí. ¿Sí o no? O se levantan contra o a favor de otros grupos, porque es que ellos quieren ser autónomos, ellos quieren ser libres, y eso consiste en la justicia social. Pero la Biblia define la justicia primero como reconciliación con Dios. Esa es la verdadera justicia. Y cuando hay reconciliación con Dios, un corazón reconciliado puede practicar la justicia verdadera. Porque la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. La justicia bíblica no es haz lo que quieras y la iglesia te bendice. Es sométete a Cristo y vive conforme a su ley. Porque el evangelio produce hombres y mujeres regeneradas. Hombres y mujeres regenerados transforman familias. Y familias transformadas impactan la sociedad. Ese es el orden bíblico. Y esa es la justicia social de la Biblia, no la justicia social del marxismo. Cambiando una persona, esa persona en sus relaciones con los demás va a tratar bien a la otra persona. Y si se cambia a la otra persona, ya son dos, y así sucesivamente. La justicia social comienza cambiando el corazón humano, reconciliando al ser humano con Dios. Y ese ser humano reconciliado con Dios va a su hogar, va al trabajo, va donde quiera que va a actuar correctamente en bienestar de su prójimo, en amor al prójimo. Esa es la verdadera justicia social. Bueno, voy a ir aterrizando. ¿Debe el cristiano participar en política? Sí, sí debe participar. La política no es intrínsecamente mala. Los que son malos o que han hecho malo la política son los políticos o algunos políticos. Pero el cristiano tiene el derecho y el deber de votar. Tiene el derecho y el deber de votar. Y tiene el deber de escoger la mejor persona que él considere que va y debe gobernar su ciudad, su país. Obviamente no es perfecto. Ninguna persona que vaya a estar ahí va a estar perfecta, va a ser perfecta. Pero como dicen por ahí,
de todos ellos, el menos peor, ¿verdad? El menos peor. Y para eso tú y yo necesitamos realmente, nuevamente, mentalidad bíblica. Mentalidad bíblica. Todo creyente es un ciudadano terrenal. Por eso, usted es un ciudadano del reino de los cielos, pero también es ciudadano aquí en la tierra. La carta de Filipenses, los filipenses era una provincia, dependían de Roma, y a los filipenses le daban ciudadanía romana. Y ellos eran contentos porque tenían su ciudadanía romana. ¿Por qué? Porque eran ciudadanos romanos. Entonces, usted y yo, como personas que vivimos en este mundo, tenemos que ser responsables con nuestra ciudadanía. No podemos tomar la posición equivocada de aislarnos, como decía un espacio de televisión, de la cosa política. No, tenemos que intervenir en un sentido pasivo, votando el día que corresponda, escogiendo la persona que más se alinee con su misión bíblica. La que más se alinee, porque nadie se va a alinear 100%, pero debe hacerlo. Entonces tiene derecho y deber de votar, pero debe hacerlo con visión bíblica. Principios para un creyente que va a votar. 1, recordar que todo candidato es un pecador. 2, buscar integridad comprobada de la persona. 3, evaluar el respeto por la vida que tiene esa persona. 4, examinar carácter y liderazgo de servicio. 5, discernir postura frente a valores morales fundamentales. ¿Qué piensa este candidato del aborto? ¿Qué piensa este candidato de los matrimonios LGBT? ¿Qué piensa? Y así como esos temas, muchos otros temas. ¿Qué piensa él sobre eso? Y comparar y mirar. Eso nosotros tenemos que hacerlo cuando tenemos una convicción bíblica. No votamos por salvadores, votamos por administradores. Nuevamente, no hay nadie que le vaya a salvar, le vaya a sacar de pobre, tal y cual, nada de eso. Como iglesia, ¿cuál es el papel de la iglesia? La iglesia dice, no debe esconderse, pero tampoco convertirse en plataforma política. Es un pecado realmente coger un púlpito y traer un político aquí para que haga publicidad política y menos ni paga. Nunca me verán a mí aquí trayendo un político para ganar sus votos. Nunca. Porque no está bien. No es correcto. Aún que diga que es cristiano. Puede hacer ahí relaciones así, pero que aquí en este púlpito se pare para hacer propaganda política, no. Esa es la posición de la iglesia. Esa es mi posición como pastor. Digo, no debe esconderse, pero tampoco convertirse en plataforma política. Hay cristianos que están haciendo eso. Y hay iglesias que están involucradas así, de esa manera. Eso no es lo que dice la Biblia. Okay. Un pastor debe formar conciencia política a la luz de la Biblia. ¿Ya? Que es lo que estamos tratando de hacer un poquito con ustedes en este día. Okay. Esa es labor nuestra también.
Porque lo que quiere el mundo es que tú y yo nos salgamos de la política. Porque dicen, no, los evangélicos, las iglesias, eso es para que se encierren en cuatro paredes y listo, déjenos nosotros gobernar el mundo. Mentira del diablo. Cuando la iglesia en sus principios de su existencia comenzó a tener que ver en la vida pública y política de los lugares donde estaba ella ejerciendo esa influencia, la iglesia fue la gestora de muchas cosas, fue la formadora de escuelas, de universidades, las grandes universidades que hay, Oxford, Cambridge, todas esas universidades fueron producto de cristianos, que hoy ya se secularizaron, es otra cosa. Pero los cristianos estuvieron ahí, fueron los que iniciaron las escuelas, los hospitales. Pero, como le digo, con el pasar del tiempo, retirada. No, tenemos que seguir participando. Y lo mínimo que podemos hacer es participar con nuestro voto, a conciencia, por la mejor persona, orando a Dios por la mejor persona que pueda gobernarnos, a nivel local y a nivel nacional. Como dije esta mañana, no es correcto, no compagina con la convicción bíblica de la política el que usted esté dando su voto para favorecerse o comprándolo porque le van a dar X cantidad de dinero o le van a dar un beneficio. Mire, hay iglesias que, necesitamos que nos arregle aquí, listo, el político, yo se lo doy, está ahí. Bueno, vamos a votar por él porque él nos va a dar. Pero a expensas de qué, ¿verdad? La iglesia no respalda partidos, forma discípulos. Y un pastor no debe ser político activo. Un pastor no debe ser político activo. Yo soy de los que creo que si Dios me llamó a ser pastor, como decían algunos, ya han dicho la frase, yo la agrego, si Dios me llamó a ser pastor, yo no me rebajaré a ser presidente de la República. Porque yo sé quién me ha llamado y para qué me ha llamado. Entonces, un pastor no debe ser un político activo. O deja de ser pastor, se va a la política, ok, pero no estar en las dos aguas. Porque los pastores que hemos visto metidos en política salen mal. Salen mal. ¿Ok? El llamado de un pastor es a pastorear, no a buscar cargos. La iglesia debe ser sal y luz. Y el cristiano debe influir, no dominar, no se adapta, no se diluye. Su papel principal como cristiano es glorificar a Dios en todas las esferas. Eso es. Conclusión, hermanos. Entonces, la lucha no es primero política, es espiritual. Cada elección que se nos viene a nuestro país es una lucha espiritual. Y tan es así que usted ve algunos movimientos políticos con una cantidad de brujos alrededor haciendo tantas cosas. ¿Sí o no? Es espiritual. No necesitamos revolución cultural. Necesitamos renovación mental, como dice Romanos 12:2. No necesitamos funcionar el evangelio con ideología. Necesitamos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y la solución al mal no es eliminar clases sociales, es eliminar el dominio del pecado en la vida de un ser humano. Y esto lo hace solamente el evangelio. Mi hermano, mi amigo, si tu esperanza está en un sistema, serás decepcionado.
Si tu identidad está en una ideología, serás arrastrado. Pero si tu mente está sometida a Cristo, serás firme. Pero no por la patria. Serás firme en Cristo, estarás firme en Cristo. Que como iglesia podamos discernir todo esto. Que oremos al Señor que nos dé sabiduría. Que sigamos buscando orientación y viendo qué personas nos pueden representar mejor. Que comulgan con nuestros valores, con nuestros principios. Hermano, porque cada día la cosa se va a poner bastante difícil. Y esto no es nuevo. Cuando la iglesia, en toda su historia, siempre ha manifestado un pensamiento distinto, siempre ha sido perseguida. El enemigo número uno de este progresismo, de este marxismo, es la iglesia de Cristo en toda la tierra. Eso es. Somos el enemigo número uno y así lo han manifestado ellos. Tenemos que eliminar la iglesia, tenemos que eliminar la familia. Por eso es que sucedió todo lo que está sucediendo. Porque la familia es donde sale todo. Y las familias con principios y valores cristianos obviamente representan peligro para ellos. Por eso es que quieren, no, familia hombre y mujer, no, hay familia de hombre con hombre, mujer con mujer. Porque esa es la meta, eliminar todo lo que se constituye en digamos que, un obstáculo para ellos continuar con sus planes. Entonces, que Dios nos ayude a discernir, que no nos mezclemos, pero que tampoco nos aislemos y que mucho menos idolatremos a alguien, sino que proclamemos que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores y que transforma corazones. Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por lo que hemos podido compartir a la luz de ella, Señor. Lo que estamos viendo, la realidad de este mundo, Señor Dios. Cómo se gestan todas las cosas de este sistema del mundo contrario a ti, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre, si de verdad somos creyentes en ti, somos y queremos ser discípulos tuyos. Ayúdanos, Señor, a tener tu mente. Ayúdanos, Señor Dios, a pensar y vivir como debemos pensar y vivir a la luz de tu palabra. Y la política no es un área en la cual tengamos que decir que tú no tienes nada que ver. Porque en realidad toda nuestra vida tú debes estar allí, Señor. Tú debes dirigir. Tú debes guiarnos. Oramos en el nombre poderoso de Jesús para que tú bendigas tu iglesia aquí en este lugar. Oramos, Señor Dios, para que nos dé sabiduría, nos dé discernimiento y nos ayude, Señor Dios, a escoger esas personas lo más cercanas a tus principios, a tus valores, a nuestros principios, a nuestros valores. No todo, Señor Dios, es economía, no todo es materialismo. Y así lo demostró el mismo marxismo. La economía, el materialismo no fue suficiente para ellos hacer el trabajo que estaban pensando hacer. Bien lo han dicho, Señor Dios, hay que penetrar en la mente de las personas y cambiar el pensamiento, porque como dice tu palabra, cambiando el pensamiento cambiará nuestra manera de vivir. Pero ayúdanos, Señor Dios, para que nuestro pensamiento sea cambiado por tu palabra, no por ideologías
contrarias a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios bendiga su vida. Salude a la persona que tenga a su lado.